Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren muy bien. Hoy, hermanos, quiero compartirles algo que el Señor me hizo sentir en este mes, que es lo que va el mes. Sé que muchos, si no todos, estamos pasando por momentos difíciles, por diversas pruebas. Y a veces es difícil seguir adelante. Pero quiero recordarles, hermanos, que el trabajo del enemigo de nuestra alma es hurtar, matar y destruir. Yo sé que todos lo saben, pero quiero recordárselo. Y siempre va a tratar de evitar que las personas lleguen a Dios, lleguen a la salvación. Y aun cuando lleguemos al Señor y ya tenemos nuestra salvación, ya el Señor nos perdonó nuestros pecados y estamos sirviéndole, el enemigo sigue tratando de impedir nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Él quiere robarnos la vida eterna que Dios nos tiene preparada. Siempre va a estar recordándonos nuestros pecados pasados. Nos dice que no somos nada, que somos un fracaso, que no valemos nada, que somos mentirosos y tantas otras cosas que tratará de decirnos. Y sí, es cierto, hemos pecado. Dice la palabra, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ya Dios nos perdonó con el sacrificio que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y sí, caemos y fracasamos una y otra vez, pero Dios nos levantará cada vez por su misericordia. Si hoy te sientes que ya no vale la pena seguir, que lo has intentado y no puedes, pues quiero decirte hoy, no sigas creyendo las mentiras del diablo. ¿Sabe? Muchos grandes hombres de Dios en la historia bíblica también pasaron por momentos difíciles. Ellos también eran débiles, pero Dios los ayudó y les dio la victoria. Porque no es por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios obrando a nuestro favor. No somos perfectos. Vamos hacia la perfección. El Señor dice, sed perfectos porque yo soy perfecto. Pero esa perfección la alcanzaremos cuando estemos con el Señor, con nuevos cuerpos transformados en gloria. No es que vamos a pecar deliberadamente, no. Pero mientras estamos en este cuerpo sufre tentaciones, sufre debilidades, defectos, pero tengamos confianza en Dios que Él nos llevará a la perfección. Porque Él está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos va a dar la victoria en cada prueba que pasamos. Hoy quisiera darles unos ejemplos de unos cuantos hombres, seis en total, hombres grandes de la Biblia que también tuvieron defectos, faltas, debilidades, que también cayeron, pero Dios al fin les dio la victoria. Quisiera que los veamos uno por uno y que tomemos ánimo, mis hermanos, para entender de que no importa lo que pase, cada día debemos levantar, poner nuestra confianza en el Señor y decir, Señor, hoy me vas a ayudar, hoy confío en ti. Llévame hoy por tu Espíritu Santo. Muéstrame, Señor, qué hay en mí lo que tengo que cambiar. Muéstrame mis debilidades. Muéstrame, Señor, donde debo ser más fuerte. Y Él nos va a ayudar. Recuerden, no es por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. Vamos con el primer ejemplo, que sería Abraham. Y vamos a leer en Génesis, capítulo 15, de versos 1 a 6. Dios le promete a Abraham un hijo. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasqueño Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjense que Dios le prometió a Abraham un hijo suyo, pero él dudó de esa promesa. En el momento le creó al Señor y dice la palabra que le fue contado por justicia. Pero ¿qué pasa? Que luego hizo caso a su esposa Sara, que le dijo, oye, pero nosotros somos viejos, ¿cómo yo voy a estar ahora pariendo? ¿Por qué no vas con mi sierva? Y tal vez por allí es que dice el Señor que nos va a dar el hijo. Abraham dudó, hizo caso a su esposa, ¿ve? Pero él debía haber esperado en el Señor y confiar en Él. No es confiar en nuestra fuerza ni ver que somos viejos, pobres, no sabemos leer bien, tantas cosas, tantas excusas que el diablo nos pone en la mente. Tenemos que decir, no, yo voy a confiar en Dios, yo voy a confiar en Él porque es por su fuerza y no por la mía. El otro ejemplo que vamos a ver es, vemos que también Abraham, a pesar de eso, a pesar de que dudó de esa promesa del Señor, él es contado como el padre de la fe, porque él tuvo mucha fe en el Señor y Dios lo bendijo grandemente luego, no porque él falló en ese momento, quedó allí, no. Por eso tenemos que ver esas personas que también tenían debilidades similares a nosotros, pero igual Dios es todopoderoso para darnos la victoria. El otro vemos a Jacob, igual en Génesis 27, del 1 al 19, podemos leer. Vemos que Jacob era un mentiroso, un engañador. Él y su hermano morocho nacieron, pero Esaú, su hermano morocho, nació de primero. Entonces a él le tocaba la bendición de la primogenitura. ¿Qué pasa? La mamá de ellos, Rebeca, como que tenía preferencia con Jacobo y quería que él recibiera la herencia. Entonces, cuando el papá Isaac le dice a Esaú, ve, tráeme un animal, mata el animal, hazme el guiso así asado, como tú sabes que me gusta, y tráemelo para darte la bendición. Escuchó la mamá, Rebeca, y le dice a Jacobo, ve, mira, que ve tú, trae el animal y yo lo cocino y tú vas a llevarlo a tu papá para recibir la bendición. Y él dice, no, pero mira, yo no soy como mi hermano, mi hermano es peludo y yo no, mi voz es diferente, no te preocupes. Bueno, ella le hizo su abrigo, su cosa con la piel del animal. Y él fue a su papá con el guiso, y si vemos en el verso 18, dice, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacobo le dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de la casa para que me bendigas. Y claro, el papá se dio cuenta que era la voz. Y de hecho, la Biblia dice, más adelante dice que él decía, esa es la voz de Esaú, pero la piel es es la voz de Jacob, pero la piel es de Esaú. Y bueno, él le dio la bendición. Sabemos también que Esaú había vendido su primogenitura por un plato de comida, pero dos cosas malas no hace una buena. Igual Jacob engañó a su padre, mintió diciendo que era Esaú y recibió la bendición por engaño. Pero aún así, Dios bendijo a Jacob. Él no quedó allí siendo engañador toda su vida. Dios lo bendijo y más adelante en la palabra del Señor vemos cómo él tuvo sus 12 hijos, que eran o son las 12 tribus de Israel. Entonces,
Si tiene un problema con la mentira, dile al enemigo, no, Señor, tú no me vas a seguir engañando, diablo. Yo no voy a seguir mentiroso, yo no voy a seguir siendo engañador por la fuerza del Espíritu Santo que está en mi vida. Yo voy a cambiar y voy a seguir al Señor. Y Dios te dará la bendición y la victoria. Vamos a ver nuestro tercer ejemplo, que es Moisés. En Éxodo 3, del 1 al 12. Que Moisés, ¿cuál era su debilidad o su falta? Era falta de confianza. Que Dios lo llama para ir a libertar al pueblo de Israel. El Señor le dice, mira que yo he visto a mi pueblo, he visto su sufrimiento, he visto su aflicción y su angustia que están esclavizados en Egipto. Y yo quiero que tú vayas a libertarlos. El verso 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Imagínense que Dios tuvo esa confianza en Moisés para llamarlo, para libertar a su pueblo. Y él empieza a discutir con Dios, no, Señor, ¿quién soy yo para que vaya al Faraón? ¿Quién soy yo para libertar a los hijos de Israel? Yo no, mire, Señor, yo no sé hablar mucho, yo soy tartamudo. Mira, poniendo excusas. Pero imagínense que Dios tiene esa confianza en nosotros y el diablo nos va a poner para durar. No, hermanos, tenemos que decirnos, Señor, ayúdame, rechazo la mentira del diablo y yo voy a confiar en Dios, Señor, que si tú me mandas a hacer algo, yo lo voy a hacer. El enemigo pondrá miles de excusas que podemos, no, Señor, yo no sé hablar mucho, yo no soy muy estudiado. Mira, Señor, que, oye, yo cómo voy a ir para allá, yo no tengo carro. Oye, yo cómo voy a compartir la comida con tal persona si yo también soy pobre. Pero no, si Dios nos manda a hacer algo es porque Él sabe que Él nos dará la fortaleza para hacerlo. Y tenemos que creerlo y no dudar. Vemos cómo después el Señor sí usó a Moisés, sí libertó al pueblo de Israel y siempre vemos todos los milagros que Dios hizo a través de Moisés cuando estaba guiando al pueblo de Israel por el desierto 40 años. Entonces, tomemos ejemplo de esto. Otro ejemplo de otro que también era falta de confianza y miedoso es Gedeón. Vamos a ver en Jueces 6 del 11 al 15 que Gedeón estaba allí escondiendo el trigo, los madianitas estaban atacando al pueblo de Israel y él estaba escondiendo, sacudiendo el trigo y escondiéndolo de los madianitas. Y en el verso 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de las madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí yo que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Sin embargo, fue a través de Gedeón que Dios libró al pueblo de las madianitas con apenas 300 hombres. Ve otro que estaba allí miedoso, no confía de que Dios podía usarlo para
para ganar la batalla, pero ya sabemos cómo Dios le dio la fuerza. Fíjese que el ángel de Jehová le dijo, varón esforzado y valiente. Entonces, hermano, cuando el Señor nos llama a hacer algo, vamos a confiar de que Él nos va a dar esa fuerza, Él nos va a dar esa valentía y Él nos va a dar la victoria. Aunque somos el menor de la casa, aunque somos pobres, aunque no tengamos cosas que pensamos que necesitamos para hacer la obra que Dios nos está llamando a hacer, Él nos dará la victoria porque vamos en su fuerza y no la nuestra. Así que dile al diablo que no vas a seguir creyendo su mentira, que tú vas a salir adelante en el nombre de Jehová de los ejércitos. En este ejemplo vamos a ver, el quinto ejemplo, vamos a ver a David, el rey David. Segundo de Samuel 11, del 1 al 24, vemos que David era un adúltero y asesino. Wow, es fuerte, ¿verdad? David cayó bien bajo, pero aún así Dios lo levantó. Él estaba ocioso, estaba un día viendo por su ventana y vio una mujer muy bella y no quedó tranquilo, sino que mandó a llamar a la mujer, dice en el verso 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Fíjese que el pueblo estaba en guerra. Urías andaba en una batalla, peleando por el pueblo, mientras el rey andaba ahí ocioso, viendo la mujer bella, y no solo quedó allí, sino mandó a traer la mujer, durmió con ella, después que supuestamente ella se purificó y se volvió a su casa, ella quedó embarazada. Ahora, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí no quedó el pecado, sino que David manda a llamar al esposo de ella, a Urías, pero Urías no quiso dejar la guerra para venir a gozarse con su esposa, sino que se quedó afuera y después iba a volver a la guerra. Cuando David entonces sabe, se entera de que Urías no había ido con su mujer, él planificó otra cosa, un pecado encima de otro. Entonces dice el verso 14, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Imagínense, hermano, la palabra del Señor dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios y aún así cayó en este pecado, no solo en adulterio, sino en mentira y en asesino. Pero no quedó allí. Otra vez vemos un gran hombre de Dios que tuvo su debilidad, cayó, pero Dios lo levantó. Dios lo levantó y sabemos que David llegó a ser el linaje de este linaje de David nació nuestro Salvador Jesucristo. Así que mi hermano, si tiene problemas de fornicación, adulterio, pensamientos asesinos, corre al diablo y dile, no, Satanás, quítate de mí, resístelo en el nombre de Jesús y él huirá de ti. Y sabemos que uno no tiene que llegar a acostarse con una persona para cometer adulterio o fornicación. Uno no tiene que literalmente matar a una persona para ser asesino. Muchas veces en el corazón, en la mente, tenemos esos pensamientos, pero como venía diciendo, no tenemos que creer esas mentiras del enemigo.
Podemos batallar con eso, pero recuerden que la mente es el campo de batalla del enemigo. No permitas que el diablo lleve esos pensamientos a tu corazón. Sácalos antes que llegue ahí y dile: Señor, así como tú ayudaste a otros a salir adelante, ayúdame también a mí a decir a ese diablo: no, yo no voy a dejar que tú ganes mi batalla, yo voy a seguir luchando, yo voy a ganarme esta batalla por el poder y por la fuerza que Dios me da. Entonces no se quede allí, sino siga adelante. Y el último ejemplo que tengo es de Pedro, el número 6, Pedro. Wow, Pedro tenía muchas cosas que podemos decir que eran debilidades. Si vemos en Juan 18:10, Pedro era un hombre impetuoso, impaciente, violento. También era dudoso, el que podemos ver más adelante. Fíjese que en Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Imagínense, o sea, Pedro andaba con Jesús y resulta que era así, impetuoso, muy impaciente, agarró allí como si Jesucristo necesitaba que él le defendiera y sacó la espada y le cortó la oreja. También vemos en Mateo 14, del 25 al 31, él, de esa misma impetuosidad o ese mismo ímpetu que tenía de actuar rápidamente, tal vez sin pensarlo mucho, cuando Jesús andó sobre el mar, del verso 25 dice: mas en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasa? Así como era rápido de creer y salir adelante y actuar, también dudó. Y Jesús le dijo: ven, ya leí esto, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces nos pasa así también, que arrancamos con mucho ánimo, que yo voy a hacer esto y aquello y lo otro, pero después viene Satanás con la duda y dudamos y no nos quedamos y empezaremos a hundir como Pedro. Pero no debemos quedar ahí, sino decir, como también dijo Pedro: Señor, sálvame. No dejes que me hunda, Señor, ayúdame, levántame. También vemos en Mateo 16:23 que cuando Jesús anunció su muerte, otra vez Pedro sale de salido, se puede decir. El Señor le dijo que era un estorbo, imagínense, que el Señor decía que tenía que morir y va a resucitar el tercer día. Y el verso 22 dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, como a argumentar con él, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínense que Pedro, como pensaba: no, pero ¿por qué tú, si tú eres el Hijo de Dios, por qué vas a morir? ¿Por qué te van a matar?
pero Jesús más bien no cayó en eso y el Señor sabía que era Satanás que estaba poniendo esos pensamientos a Pedro y le dijo que era un tropiezo. Pero fíjese, a pesar de esas debilidades que tenía Pedro, ¿verdad? No quedó allí. Tenía todavía otra cosa más, que él decía a Jesús que iba con él, donde él iba, que iba a hacer todo y que donde tú vas yo voy, Señor, yo moriré por ti. ¿Y qué pasó? Negó al Señor Jesús 3 veces, negó al Señor Jesús. Y él se arrepintió, no se quedó allí. Y vemos cómo Pedro llegó a ser un gran evangelista. En su primera predicación se convirtieron 3,000 personas. En la segunda se convirtieron 5,000 personas. Y la Biblia nos habla de todas las muchas señales y maravillas que hacía por medio del poder de Dios. En Hechos 5, 12 al 16 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos de las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces vemos cómo Dios obró en Pedro y todas esas debilidades que él tenía, que hoy en día los hombres seguimos teniendo esas debilidades. Dios los convierte para su honra y gloria, los transforma. Entonces, mi hermano, si tiene alguno de esas debilidades, no crea en el enemigo, no deja que el enemigo te siga manteniendo abajo, sino decir, como todos esos grandes hombres de Dios, yo voy a confiar en el poder de Dios. El mismo Pablo decía en Romanos 7:24, decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mientras estamos en esta carne, el diablo va a venir con las tentaciones, las pruebas. Entonces nuestra mente, tenemos que ponernos la mente de Cristo, pensar como Él quiere que pensemos, y que por medio de Él, por medio de su Espíritu Santo en nosotros, sabemos que podemos resistir al diablo y Él huirá. Así que, mi hermano, no tenemos excusa, vamos a seguir adelante, no importa por cuál prueba estás pasando, no importa por cuál debilidad el diablo te está haciendo tropezar una y otra vez, pero pídele al Señor que te ayude, pídele que te guíe, que te ayude cada día. Y toma una cosa a la vez. No, si no puedes ver un gran cambio de un día para otro, no importa. Cada día voy a tomar esta cosita, esta debilidad, voy a trabajar con esto. Y cuando ya hayas vencido eso y ya está fuerte ahí, voy a ir trabajando en otro. Y así Dios nos va perfeccionando hasta que vamos a llegar a la gloria y presentarnos delante de Él sin mancha, sin arruga, porque es por la sangre de Cristo que nos lava, que nos limpia de todo pecado, y por el poder del Espíritu Santo que nos ayude a vivir en esta vida, una vida agradable a Dios para llegar a la vida eterna que Él nos está preparando. Mis amados hermanos, espero que este mensaje les sirva de ánimo para seguir adelante y que el Señor les bendiga grandemente. Les amo en el amor de Cristo.